Entonces, hoy día comenzamos con lo que es artritis reumatoidea y entrando en enfermedades propiamente reumáticas. Y vamos a hablar entonces en estas clases sucesivas de las enfermedades difusas del tejido conectivo. Antes se llamaban enfermedades del colágeno, hoy en día se llaman enfermedades difusas del tejido conectivo. Y entonces acá está la artritis reumatoidea, el lupus, esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia, la polimiositis, dermatomiositis, el síndrome de Sjögren, vasculitis sistémicas primarias, que son varias vasculitis sistémicas primarias, y también está el síndrome antifosfolípidos, los síndromes antifosfolípidos, ¿ya? Todos ellos están englobados en lo que se llaman enfermedades difusas del tejido conectivo. Este es un diagnóstico por síndrome, enfermedades difusas del tejido conectivo. Y esto ya es un diagnóstico por enfermedad, ¿ya? Por enfermedad. ¿Y qué cosas tienen en común estas enfermedades difusas del tejido conectivo? El ser una poliartritis, 5 o más articulaciones, crónica, más de 6 semanas de evolución, aditiva, que se van sumando el compromiso articular, el bilateral es ser en los dos lados. Yo tengo un codo, el otro codo también bilateral, simétrica, en el sentido de que si el grado de flogosis tiene una articulación de un codo, está comprometido en el otro lado de características muy similares, ¿ya? En cuanto a la flogosis, eso es la simetría. Entonces, esto tienen en común, pero principalmente lo tienen en común ¿para quién? Para artritis reumatoidea. Esa es la más característica, es una poliartritis crónica, aditiva, bilateral, simétrica. Después el lupus y después los otros pueden dar en menor cuantía, ¿ya? Eso tienen en común. Por lo demás, deben de saber de que en las enfermedades autoinmunitarias reumáticas hay una superposición de síntomas y signos extraarticulares, ¿ya? Hay una superposición de síntomas extraarticulares. Los reumatismos extraarticulares que hemos visto ayer se pueden superponer indistintamente en todas estas enfermedades. Pero también hay una superposición de los síntomas articulares. ¿Por qué? Porque en todos ellos puede ser una poliartritis crónica, aditiva, bilateral, simétrica, ¿sí? Hay superposición de síntomas, ¿ya? De síntomas articulares o de síntomas extraarticulares. Puede haber superposición, ¿sí? En todos ellos hemos visto, les comenté alguna vez, que había una serología positiva, o sea, el detectar anticuerpos contra determinados antígenos que nos sirvan para el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, cada vez que toquemos una de estas enfermedades, vamos a ver que existen anticuerpos, la detección de anticuerpos en el suero de estos pacientes, serología, que van a ser positivos para determinadas enfermedades. Pero no existe un anticuerpo que sea específico para una enfermedad. Siempre hay superposición. O sea, determinados anticuerpos que yo encuentre en artritis reumatoidea también lo puedo encontrar en lupus o en polimiositis. O determinados anticuerpos que son más prevalentes en lupus también lo puedo encontrar en artritis reumatoidea, en polimiositis, etc. También entonces hay superposición de anticuerpos para cada una de estas enfermedades, ¿ya? Hay datos histológicos que ayudan mucho en el diagnóstico de cada una de ellas enfermedades, sí. Pero también no hay un dato histopatológico que sea exclusivo de una enfermedad y que me pueda decir, este es tal enfermedad. Yo tengo un lupus eritematoso sistémico, le tomo una biopsia de riñón y esa biopsia no me va a decir exclusivamente, este es lupus. No, ¿ya? Puede ser también de otras enfermedades. No hay especificidad absoluta en cuanto a datos clínicos, en cuanto a datos laboratoriales, en cuanto a datos histopatológicos para cada una de estas enfermedades. Y en común tienen también el tratamiento. Desde que todas estas enfermedades son autoinmunitarias, tienen en común el tratar con medicamentos inmunosupresores que supriman la autoinmunidad. Y muchos de ellos van a concordar, pasan en muchos medicamentos, ¿ya? No en todos.
pero sí hay medicamentos que se usan en común para muchas de estas enfermedades. El medicamento más común inmunosupresor son los corticoides, que prácticamente se utilizan en todos ellos, tal vez a excepción de la esclerosis sistémica progresiva. Esta diapositiva que les puse en inmunología, que nos sirve para ubicarnos en lo que es cómo se genera la autoinmunidad, desde inmunidad innata, desde inmunidad adquirida. En el tiempo se habla mucho de que las enfermedades autoinmunitarias tienen que ver mucho con autoinmunidad adquirida, bien sea celular o bien sea humoral. Hoy en día se sabe que la inmunidad innata con macrófagos, células presentadoras de antígenos, neutrófilos, eosinófilos también tienen un rol preponderante en el desarrollo de enfermedades autoinmunitarias. Pero si uno quiere ubicarse bien en el contexto de una enfermedad autoinmunitaria, tiene que dominar esto de que hemos hecho inmunología, cómo es que se genera la inmunidad adquirida, la inmunidad humoral, la inmunidad celular, y cómo es que esta inmunidad puede exacerbarse, potenciarse, no controlarse y generar autoinmunidad. Entonces las enfermedades autoinmunitarias tienen predominantemente, pueden ser de autoinmunidad humoral con formación de anticuerpos o de autoinmunidad celular predominantemente dado por células como células natural killer, linfocitos T, citotóxicos, macrófagos, ¿ya? Entonces, cuando se dan las enfermedades autoinmunitarias, hay predominio de una forma de autoinmunidad. Por decir, lupus eritematoso sistémico, predominantemente es autoinmunidad humoral. Artritis reumatoidea, predominantemente es inmunidad celular. Digo predominantemente porque siempre se suelen coexistir las dos, ¿ya? No hay exclusividad. No sé si entrar en el detalle, yo sé que ya se han olvidado de estos, pero una célula presentadora de antígenos profesionales presenta antígenos cuando lo hace a los linfocitos T helper 2, estos activan a los linfocitos B, estos linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas, ambos producen anticuerpos que son específicos para un determinado antígeno en cada una de las enfermedades autoinmunitarias. Los antígenos son distintos a cada una de las enfermedades autoinmunitarias. Un anticuerpo unido a un antígeno forma un inmunocomplejo. Inmunocomplejo que de por sí, cuando se produce en exceso y no es depurado adecuadamente, van a producir las enfermedades por inmunocomplejos. Ahí está el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis sistémicas, en la cual estos inmunocomplejos se depositan básicamente en endotelios vasculares y van a generar un proceso inflamatorio en el endotelio vascular de X órganos de la economía. Puede ser el ojo, puede ser el cerebro, puede ser el pulmón, puede ser el riñón, puede ser el intestino, etc. Y ahí dan un cuadro de vasculitis, ¿ya? Las vasculitis sistémicas se caracterizan por formación de inmunocomplejos. El lupus eritematoso sistémico se caracteriza por formación de inmunocomplejos. Ambas entidades son primos hermanos, tienen mucho en común. Entonces, esto es autoinmunidad humoral, formación de autoanticuerpos como base de enfermedades autoinmunitarias humorales. Pero de otro lado, si la célula presentadora de antígenos lo presenta un T helper 1 y este produce citocinas, interleucin 2 gamma interferón, activa células natural killer, linfocitos T citotóxicos, macrófagos, y estas células de por sí pueden reaccionar contra determinados tejidos y causar daño, causar inflamación, estamos hablando de autoinmunidad celular. Autoinmunidad celular significa predominio de T helper 1, predominio de estas interleucin 2 gamma interferón, predominio de la activación de estas células de citotóxicos, y eso va a generar autoinmunidad celular, ¿ya? Por esas células. En la autoinmunidad tumoral he dicho que lo fundamental son los anticuerpos. Las citocinas que intervienen fundamentalmente en autoinmunidad son las 4, 5, 6, 9, 10, 13. ¿Sí? En cambio, en autoinmunidad, interleucin 2 gamma interferón, fundamentalmente, ¿ya? Esto lo pueden repasar, este gráfico, cuando he hecho inmunología, mucho lo he tocado ahí, ¿ya? Estoy haciendo un repaso somero de autoinmunidad para que puedan ubicarse en enfermedades autoinmunitarias reumáticas.
los síntomas de una persona, sea porque yo tengo infección, sea porque yo tengo cáncer, sea porque yo tengo enfermedad autoinmunitaria, muchos de los síntomas se deben ¿a qué? A la respuesta inmunitaria contra la infección, contra las células cancerígenas o en la autoinmunidad por la autoagresión a mis propios tejidos, ¿ya? La respuesta inmunitaria, ¿qué genera? Autoinmunitaria, ¿qué genera? Interleucinas. Interleucinas de que por sí mismo generan síntomas. Por ejemplo, interleucin 1, interleucin 6, factores de necrosis tumoral, gamma interferón, todos ellos pueden generar fiebre. Todas estas interleucinas van a ir a actuar a nivel del hipotálamo. Ahí van a producir una disregulación, producción incrementada por escarlatina 2. Hay una disregulación de los centros termorregulatorios y la resultante es fiebre, ¿ya? Fiebre. Entonces, uno dice, cuando yo tengo fiebre, ¿qué tengo? Puedo tener infección viral, bacteriana, parasitaria, viral como el virus que nos está afectando. O puede ser que tenga un cáncer y me esté empezando a dar fiebre porque hay presencia de esas interleucinas. O puede ser que tenga una enfermedad autoinmunitaria X y en la cual hay exceso de estas producciones de interleucinas y también tengo fiebre. Entonces, la fiebre es un síntoma, el paciente lo refiere, es un signo, el médico lo detecta con el termómetro, que es inespecífico, que es para muchas enfermedades y que es producido ¿por quién? Por interleucinas. No es producida por la célula cancerígena, no es producida por una bacteria, un virus, no es producida por un tejido que está siendo agredido por autoinmunidad, no, es producido por interleucinas, ¿ya? Y de ahí viene pues el diagnóstico diferencial. Tengo fiebre, tengo que pensar en un diagnóstico diferencial de muchas enfermedades en las cuales intervienen estas interleucinas. Y les pongo ese ejemplo para que vean que hay muchos otros síntomas: anemia, sueño, anorexia, o sea, bajo apetito, cachexia, baja de peso, disminución del crecimiento y otros que son en común para muchas enfermedades en las cuales participan estas interleucinas que tienen que ver con cada uno de estos síntomas. Interleucin 1, interleucin 4 son causantes de anemia, que es lo que hacen, secuestran fierro a nivel de macrófagos y ese secuestro de fierro me va a dar anemia. Y la mamá dirá, mi pobre hijito tiene anemia, ¿ahora qué hago? Van del médico y hay que darle fierro. Mentira, hay que estudiar a qué se debe la anemia, ¿sí? A estas interleucinas que son producidas en todas estas enfermedades, sean infecciosas, sean cáncer, sean autoinmunitarias, ¿ya? Entonces uno ya sabe, si sabe ubicar, no es cuestión de dar fierro, ¿sí? El sueño, el bajo apetito, la baja de peso, son síntomas comunes a muchas enfermedades en las cuales están implicadas cada una de estas interleucinas, ¿sí? Cuando vayan a los hospitales y vean estos síntomas en los pacientes, ustedes lo primero que tienen que hacer, los síntomas se deben a determinadas interleucinas, se deben a una respuesta inmunitaria contra cáncer, contra infección o autoinmunidad. Entonces, ahora sí, con esta breve introducción, entramos a ver lo que es artritis reumatoidea, ¿ya? La enfermedad artritis reumatoidea. Entonces, es una enfermedad autoinmunitaria. Autoinmunitaria, es sistémica porque afecta a muchos órganos. Compromete las articulaciones básicamente. Esta es una enfermedad autoinmunitaria predominantemente articular, ¿sí? Afecta más o menos el 1% de la población mundial. Las mujeres están más afectadas que los hombres en una relación 3-4-1. Vamos a ir viendo que siempre las mujeres jóvenes son las más afectadas por enfermedades autoinmunitarias. Los estrógenos ahí juegan un rol fundamental en el por qué las mujeres tienen más predominio de enfermedades autoinmunitarias, ¿ya? Se dan entonces en etapas relativamente jóvenes de la vida, cuarta, quinta década de la vida. En lo que es enfermedad autoinmunitaria hay un fondo genético. Ese fondo genético está dado fundamentalmente por la participación, por la predominancia de ciertos haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces,
En artritis reumatoidea hay predominios de estos haplotipos. A estos pacientes se les hace un dosaje de haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad en sus células y se va a ver que existen predominios del HLA-DR4 y del HLA-DR1. ¿Ya? Hay otros subtipos también debajo de estos. Entonces, las personas que tienen estos haplotipos predominantemente expresados en sus membranas celulares, como los leucocitos, donde se les dosa, van a tener una predisposición a hacer artritis reumatoidea. ¿Ya? ¿Existen otros factores genéticos? Sí, pero el fundamental son la predominancia de estos haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad. En la patogénesis básicamente intervienen los linfocitos T helper 1. Estos básicamente reconocen antígenos y van a producir estas citocinas, interleucin 2 y gamma interferón, que son las dos citocinas predominantes de inmunidad celular en causar daño a nuestros tejidos. De otro lado, también hay una sobreactivación de macrófagos, quienes producen en exceso interleucin 1, 6, 8, 12, factor de necrosis tumoral alfa, que son citocinas proinflamatorias. ¿Ya? Estas citocinas juegan un rol fundamental en la patogénesis de artritis reumatoidea. Están ahí produciéndose en exceso en la membrana sinovial, el blanco de ataque, les he dicho, la membrana sinovial es el blanco de ataque de la gran mayoría de enfermedades reumáticas, y ahí es donde están insertos estas células como los linfocitos T helper 1, los macrófagos, produciendo exceso de estas interleucinas proinflamatorias que producen daño a nuestras células de la membrana sinovial, después lo harán del cartílago y otras estructuras. Hay una gran quimiotaxis de neutrófilos, se producen quimioquinas, interleucin 8, que atrae gran cantidad de neutrófilos, y los neutrófilos son células que tienen un poderoso armamentario de guerra para defendernos contra bacterias extracelulares fundamentalmente, pero en los casos de autoinmunidad todo está dirigido contra nuestros propios tejidos. Los neutrófilos nos autoagreden. Hay liberación de una serie de mediadores proinflamatorios, prostaglandinas, leucotrienos, radicales libres de oxígeno, proteasas, todo eso van a producir daño en la membrana sinovial, después lo harán en el cartílago articular y después en estructuras periarticulares. El blanco de ataque, reitero, la membrana sinovial. Entonces, en la patogénesis de la artritis reumatoidea, en forma similar, se da fundamentalmente en autoinmunidad celular. Hay un predominio de la activación de los linfocitos T helper 1 por las células presentadoras de antígenos profesionales. Les voy diciendo en lo que es enfermedades autoinmunitarias en general, no se conocen los antígenos desencadenantes. No se conoce el antígeno que esta célula presentadora de antígeno está presentando a los T helper 1 para que genere autoinmunidad celular. ¿Ya? Los antígenos per se no están todavía descubiertos, pero sí se sabe que existe una sobreactivación de las células presentadoras de antígenos, de los T helper 1, de la producción de las citocinas por estos T helper 1, interleucin 2, gamma interferón, sobreactivación de linfocitos T citotóxicos, células natural killer, macrófagos, inflamación articular, y esto es autoinmunidad celular, todo eso como blanco, la membrana sinovial, ¿ya? Pero en artritis reumatoidea también hay autoinmunidad humoral, desde luego que sí. También se activan los T helper 2, también van a activar a los linfocitos B, también se van a producir anticuerpos que van a unirse a otro anticuerpo, por ejemplo, la inmunoglobulina G que ha sido alterada, que se ha convertido en un antígeno, y esto es lo que se llama el factor reumatoideo. El factor reumatoideo es un anticuerpo, es una inmunoglobulina M dirigida contra una inmunoglobulina G que ha sido alterada en su conformación. Este es el factor reumatoideo, que es con todo la prueba serológica que más se ha pedido y se sigue pidiendo en artritis reumatoidea, la presencia del factor reumatoideo. Hoy en día hay otra prueba más
que son los anticuerpos anticitrulina. Cuando yo tengo un paciente con sospecha de artritis reumatoidea, tengo que pedir que el factor reumatoideo número 1 y 2, anticuerpos anticitrulina, ¿ya? Entonces, en artritis reumatoidea también hay autoinmunidad humoral. No es tan importante como lo que es la inmunidad celular, pero sí se da, ¿ya? La evidencia es que existen estos autoanticuerpos. Uno, el factor reumatoideo, y 2, los anticuerpos anticitrulina. Entonces acá tenemos una articulación, tenemos la cavidad articular, y por fuera de la cavidad articular de rojito la membrana sinovial. Ahí en la membrana sinovial es el blanco de ataque de autoinmunidad celular, menos de autoinmunidad humoral. Ahí se depositan las células de autoinmunidad celular, ahí se depositan los anticuerpos, ahí se van a generar todos los mediadores inflamatorios que hemos dicho, ¿ya? La membrana sinovial. Por fuera de la membrana sinovial va a estar la cápsula articular, que se puede dañar, sí se puede dañar ya con el tiempo, con los años, porque el proceso inflamatorio va a alterar a la cápsula articular. Pero lo principal entonces es la membrana sinovial. Esta membrana comienza a producir todos sus mediadores inflamatorios y comienza a producir daño. ¿Daño a quién? Al cartílago articular. Daño al hueso ya como tal, erosiones óseas, vamos a ir viendo después. Y también todas las estructuras periarticulares, tendones, ligamentos, y comienza la deformidad. Entonces, como les he dicho, no en la etiología de artritis reumatoidea no hay ningún antígeno descubierto hasta el momento que nos pueda decir este es el antígeno desencadenante, causante de artritis reumatoidea. Hay varios agentes implicados, uno de ellos son los infecciosos, el virus Epstein-Barr se dice que puede desencadenar artritis reumatoidea, el parvovirus B19, también otro que puede desencadenar, los virus de la hepatitis B, por ahí está algo implicado, no hay nada concreto, nada cierto, ¿ya? Hoy en día se esfuerza mucho en el hecho de autoinmunidad en buscar proteínas endógenas, o sea, de las propias células, ¿ya? Nuestras propias células, por decir células del tejido sinovial, de alguna manera pueden entrar en lo que se llama un estrés celular, generar exceso de proteínas endógenas, y esas proteínas endógenas pueden ser presentadas a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y al final desencadenar autoinmunidad celular, un poco de autoinmunidad humoral. Esas son proteínas endógenas, se habla de proteínas del colágeno que pudieran desencadenar artritis reumatoidea, ¿ya? Hay hormonas que son inmunopotenciadoras, que potencian a las células del sistema inmunitario. Las dos más conocidas, la prolactina y la hormona de crecimiento. Se hacen estudios en artritis reumatoidea, se ve que hay un exceso de producción de estas hormonas y de alguna manera se ha implicado en la patogénesis de artritis reumatoidea. El estrés como causante etiológico no es tan así considerado como un agente etiológico, pero sí como un factor desencadenante, un factor activador. Como le mencioné, cuando una persona entra en estrés, está produciendo exceso de prolactinas, exceso de hormonas de crecimiento, entre otras, que son hormonas inmunopotenciadoras, que pueden potenciar a las células del sistema inmunitario, sobreactivarlas y potenciar autoinmunidad, ¿ya? Entonces, el estrés está implicado en el desencadenamiento o en la potenciación a largo plazo de artritis reumatoidea. Y desde luego, en la etiología es básico tener un factor genético. Estos haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad, HLA-DR4-1. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de artritis reumatoidea? Les he dicho que fundamentalmente es un cuadro articular. Es una poliartritis. 5 o más articulaciones comprometidas. Es de inicio insidioso, bilateral,
Por ejemplo, en las dos muñecas, en las dos metacarpofalángicas, es bilateral, simétrica. El grado de dolor o el grado de inflamación es muy similar en los dos lados, por decir, en las dos muñecas, en los dos codos. Aditivo, que se va sumando una tras otra, sin ceder las previamente afectadas. Aditivos, se van sumando. Y se comprometen pequeñas y grandes articulaciones. Las pequeñas son las de las manos, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, distales, igual en los dedos. Esas son las pequeñas. Y las grandes van a ser muñeca, codos, hombros, caderas, rodillas, tobillos. Esas son grandes articulaciones. Ambas se ven comprometidas en artritis reumatoidea, ¿ya? Pequeñas y grandes articulaciones. Y el curso, de esto también ya les comenté algo. ¿Cómo es el curso de esta poliartritis? En el tiempo viene un paciente y digo, tengo artritis reumatoidea, doctor, y quiero saber cuál es mi pronóstico, cómo voy a ir después. ¿Qué le tiene que decir el médico? No hay una manera de evolución única, ¿ya? La evolución es distinta para cada paciente. En la gran mayoría de enfermedades autoinmunitarias es distinta para cada paciente. No hay un patrón único. Entonces, puede ser monocíclico cuando afecta un periodo de tiempo. Puede ser unos meses, puede ser unos años. De poliartritis se pasó y nunca más volvió. Ese es monocíclico, 10-20% de pacientes. Pero el más común es el policíclico, 70% de pacientes. Periodos de activación, de actividad de la enfermedad, poliartritis. Periodos de inactivación, se va la poliartritis, la actividad, y el paciente queda libre de síntomas, con o sin deformidades articulares, ¿ya? Y ese es el más común, periodos de actividad, periodos de inactividad, periodos de actividad, periodos de inactividad, ¿sí? Y hay otro curso que es el menos frecuente, menos mal, el progresivo, 10%, que una vez que le dio a un paciente la poliartritis, la va a tener permanentemente, todo el tiempo, todos los meses, todos los años. Y ese es el de mal pronóstico, el progresivo, ¿ya? Y vamos diciendo que el tratamiento entonces se va a enfocar en base a esto, a conocer esto. En periodos de actividad de la enfermedad se dará el tratamiento antiinflamatorio inmunosupresor. Y en periodos de inactividad, cuando no hay actividad en la enfermedad, poco a poco iremos suspendiendo el tratamiento, ¿ya? Y no es que el paciente venga, doctor, yo quiero saber si de por vida voy a recibir tratamiento. La respuesta es esta. No necesariamente va a usted recibir de por vida. Depende de la evolución de su enfermedad, ¿sí? Periodos de actividad se le dará tratamiento y en periodos de inactividad se suspende el tratamiento. Cuando el paciente llega a una etapa crónica después de años de tener una poliartritis, puede conllevar a deformidades y anquilosis ósea. O sea, hay deformidad de las articulaciones, en flexión, la más común es en flexión, en extensión, pero se puede haber también en lateralización, ¿ya? Y en algunos casos se llega a perder totalmente el cartílago articular, se une hueso con hueso y eso se llama anquilosis ósea. Se fusiona la articulación y ya no se puede mover. Eso se llama anquilosis ósea por pérdida total del cartílago articular, que es la estructura que permite el movimiento articular. En artritis reumatoidea se puede comprometer columna vertebral, sí. Lo que más se compromete es la columna cervical, ¿ya? En la articulación entre la primera vértebra cervical, el atlas, y el otro, el axis, ahí hay un compromiso, ahí hay membrana sinovial entre esas articulaciones. Entonces ahí se produce un proceso inflamatorio y se puede dar una subluxación. Y esa subluxación a veces compromete nervios, da neuropatías periféricas a nivel de miembros superiores, entre otras cosas. Columna cervical frecuentemente se compromete en artritis reumatoidea. Para que ustedes vean una mano con artritis reumatoidea en un estado crónico. Hay compromiso de la muñeca, hay compromiso de metacarpofalángicas, compromiso de interfalángicas proximales, compromiso de interfalángicas distales.
les he dicho que las deformidades a largo plazo generalmente son en flexo-extensión, por ejemplo, a nivel de muñeca, a nivel de codo, a nivel de rodilla, deformidad en flexión o extensión, ¿ya? Pero, y también a nivel de los dedos de la mano, interfalángitas distales, interfalángitas proximales, también hay deformidades en flexo-extensión, ¿ya? Lo que se llama dedos en cuello de cisne. Ahora, la artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica, sí. ¿Puede comprometer otros órganos? Sí. Por ejemplo, a nivel de la piel, alguien me hizo una pregunta de la piel. Lo usual es que no comprometa la piel, eso es lo usual. Pero de forma rara puede dar una vasculitis, inflamación de vasos a nivel de la piel y dar lo que se llama púrpuras y úlceras, ¿ya? Las púrpuras y úlceras en artritis reumatoidea son signos de mal pronóstico. Es raro, pero se puede dar. La presencia de nódulos reumatoides, que es un proceso inflamatorio granulomatoso en el tejido celular subcutáneo y sobre todo en áreas de superficie, como a nivel del codo. A nivel del codo, para la parte del antebrazo, en esta área, se pueden formar nódulos reumatoides, ¿ya? Que también son signos de mal pronóstico. Puede dar neuropatías periféricas, o sea, la compresión de nervios periféricos, como el síndrome de túnel carpal, que ya hemos visto en la clase anterior, o mononeuritis múltiple, que es una forma ya un poco más severa de enfermedad, afectación de nervios periféricos con compromiso motor de nervios periféricos. El compromiso hematológico como anemia crónica es usual, ¿ya? ¿Y por qué se da la anemia? Ya dije algo. La anemia es un síntoma común a muchas enfermedades, dentro de ellos artritis reumatoidea. ¿Por qué se da? Porque hay un secuestro de fierro a nivel de los macrófagos. Los macrófagos secuestran fierro. ¿Por qué secuestran fierro? Porque el fierro es un componente esencial de los glóbulos rojos. Y cuando no hay fierro, bajan por la producción de glóbulos rojos y eso es anemia. Y entonces, ¿por qué se secuestra fierro? Porque el fierro es un componente esencial en la producción de radicales libres de oxígeno. Radicales libres de oxígeno que producen daño. En exceso, la producción de radicales libres de oxígeno producen daño en nuestras células. Y el organismo lo que hace es secuestrar ese fierro para que no se produzcan exceso de radicales libres de oxígeno. La consecuencia es anemia, ¿ya? Pero no es una anemia mala, patológica, sino es una anemia beneficiosa por secuestro de fierro. A nivel del pulmón puede haber inflamación de la pleura, pleuritis, en el parénquima pulmonar, fibrosis pulmonar, o se pueden formar también nódulos reumatoides en el pulmón, ¿ya? Son inflamaciones granulomatosas crónicas que forman los nódulos reumatoides en el pulmón. A nivel cardíaco, pericarditis, miocarditis, valvulitis. A nivel de los ojos es muy frecuente la queratitis zika o ojo seco. Hay una clase solo de ojo seco, queratitis zika. Epiescleritis nodular, las escleritis. El síndrome de Felty, esplenomegalia, linfadenopatía, anemia, trombocitopenia, leucopenia, todo esto es un síndrome de Felty. A nivel renal puede dar a largo plazo una insuficiencia renal crónica, esto sumado al uso crónico de los antiinflamatorios no esteroideos. Los nefrólogos tienen miedo de utilizar antiinflamatorios no esteroideos porque saben que a larga data el uso de antiinflamatorios no esteroideos puede generar insuficiencia renal crónica, eso está bien establecido, ¿ya? Pero en artritis reumatoidea tenemos que darlo, no podemos permitir que el compromiso articular conlleve a deformidad, a incapacidad funcional, ¿no? Bueno, esto es para ver nomás el ojo seco llamado también gerostalmía o queratitis zika, ¿ya? En la cual no hay una adecuada producción de lágrimas naturales porque están afectadas las glándulas lagrimales. Por la autoinmunidad se afectan las glándulas lagrimales, la resultante es poca producción de lágrimas, ¿ya? Poca producción de lágrimas. El oftalmólogo hace el diagnóstico mediante pruebas, el test de rosa bengala, poner ahí una tirita y alrededor del ojo
y vamos a ver que esa tinta no va a producir lágrimas, no hay secreción lagrimal y el papel no se moja. Es el test de rosa bengala. Y las mucosas orales también pueden fallar la producción de saliva y dar boca seca. Entonces, la lengua en este tono está seca, aframbuesada, y uno hace una biopsia a nivel del labio inferior para establecer ahí hay glándulas salivales, y ahí vamos a ver que hay un gran infiltrado de leucocitos, linfocitos, un congregado de estas células que me hacen ver de que hay un proceso de autoinmunidad, ¿ya? Y eso me es el diagnóstico de una gerostomía o boca seca. Gerostomía o boca seca por afectación de las glándulas salivales que no producen adecuadamente saliva y me lleva a boca seca, boca seca. He dicho que la artritis reumatoidea también puede comprometer la piel, puede darnos cuadros de vasculitis, y la vasculitis conlleva ¿a qué? A que no haya una adecuada irrigación sanguínea, poca llegada de sangre a esos tejidos. La consecuencia es que se van a formar úlceras necróticas, lesiones ulcerosas con necrosis, por ejemplo, a nivel de las terminaciones de los dedos, ¿ya? Esas son vasculitis reumatoides. ¿Qué cosas encontramos en el laboratorio? Vamos a ver que hay anemia. Podemos hemoglobina, y la hemoglobina está baja. Lo normal es que de 13, 14, 15, 16, y vamos a ver que es una anemia crónica, hipocrómica, ferropénica, poco fierro, de 12, 10, 11, 12, en esos términos más o menos se da la anemia. Puede ser normocítica, normocrónica cuando ya tiene largo tiempo, pero en un comienzo es hipocrómica, microcítica o déficit de fierro. ¿Qué más encontramos en artritis reumatoidea? Encontramos velocidad de sedimentación elevada. La velocidad de sedimentación elevada me habla de la presencia sobre todo de interleucin 1, interleucin 6, factores necrosis tumoral, que a nivel de las células hepáticas hacen producir un exceso de fibrinógeno, cual hace sedimentar más rápido los glóbulos rojos, y eso es lo que se llama la eritrosedimentación elevada. En el laboratorio vamos a ver que existe por arriba de 20 milímetros por hora, ¿ya? Eritrosedimentación elevada, que me habla de un proceso inflamatorio con presencia de esas interleucinas elevadas. ¿Qué más pedimos? El factor reumatoideo. ¿Qué es el factor reumatoideo? Es una inmunoglobulina M que se ha formado contra una inmunoglobulina G alterada y que es positiva. Antes se decía 80%, pero ahora se habla del 50, 60% de positividad. ¿Qué otro autoanticuerpo pedimos? Les he dicho los anticuerpos anticitrulina, que también tienen esa sensibilidad, 50, 60, 70%, ¿ya? Entonces, los dos ayudan en el diagnóstico. Cuando hay dudas diagnósticas, pedimos estos anticuerpos. Si el diagnóstico se puede hacer clínicamente por los datos, síntomas y por los signos, sí, clínicamente, ¿ya? Se puede hacer el diagnóstico. Cuando es una poliartritis de esas características que les he dicho, sí es el diagnóstico. Puede ser solo clínico. Pero bueno, pues ya uno se ha acostumbrado, y todos se han acostumbrado a pedir el factor reumatoideo, a pedir los anticuerpos anticitolina, que son caros, que la velocidad de sedimentación está alta, bueno, que hay anemia, bueno. Esto es lo que hay de positivo en el laboratorio. No siempre tienen que ser positivos los dos, ¿ya? Puede ser una artritis reumatoidea cero negativa, con negatividad para el factor reumatoideo y para los anticuerpos anticitolina. Entre los dos se dice que pueden llegar a un 80-90% de sensibilidad, pero me queda un 10% de artritis reumatoidea que son cero negativas, en los cuales el diagnóstico se hace fundamentalmente por el cuadro clínico, ¿sí? Por la poliartritis crónica, bilateral, simétrica, aditiva. Las radiografías ayudan en el diagnóstico, luego que sí ayudan, ¿no? En etapas iniciales hay un aumento de volumen de las partes blandas, de todo lo que es el componente periarticular, está hinchado, está inflamado, aumento de volumen, ¿ya? En las etapas iniciales
no llega bien la sangre a los huesitos y en el entorno de los huesitos va a haber una osteoporosis yucta articular. Osteoporosis yucta articular. O sea, cerca a las articulaciones, yucta. Ya en un periodo de estado de artritis reumatoidea, ya va a haber destrucción del cartílago articular. Con todo, el elemento más importante de una articulación es el cartílago articular, el que permite los movimientos articulares. Ese cartílago es dañado por el proceso inflamatorio autoinmunitario, ¿ya? Entonces, se va dañando el cartílago y la articulación se va pinzando, angostando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hay cartílago. Y después va a haber erosión ósea periarticular en el entorno de la articulación, en el lado periférico, ahí va a haber una erosión ósea. Y en un estado avanzado vamos a ver que existen desviaciones, o sea, deformidades. Puede llevar, cuando se pierde totalmente el cartílago, anquilosis ósea. Ya no hay nada de movimiento articular. Quistes subcondales también se pueden formar. Entonces acá, para que veamos una rodilla con artritis reumatoidea, el espacio articular, fíjense, ya está disminuido. Eso se llama pinzamiento articular, destrucción del cartílago articular, ¿ya? Así se ve. Y acá en la periferia de la articulación pueden ver que hay una erosión, pérdida de la continuidad ósea, no hay continuidad. Acá sí hay continuidad, miren, ¿no? Pero acá no hay. Se ha producido esta erosión, pérdida de la continuidad en la periferia de la articulación. Esta erosión ósea es la lesión característica de artritis reumatoidea, ¿ya? La erosión ósea periarticular, acá la pueden ver. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de artritis reumatoidea? En artritis reumatoidea hay rigidez matinal, mayor de 1 hora. O sea, el paciente despierta en la mañana y no puede mover adecuadamente sus dedos, los dedos de la mano. Rigidez matinal mayor de 1 hora. Cuando tengo la artritis de 3 o más articulaciones. Cuando tengo artritis en las manos, cuando tengo una artritis que es simétrica, ya les he puntualizado el término simétrico. Cuando tengo la presencia de nódulos reumatoides, les dije más, se ven en la superficie extensora del codo. La presencia del factor reumatoideo o anticuerpos anticitrulina, uno de los dos. Y cambios radiográficos característicos como es la erosión ósea. Hace mucho tiempo ya el Colegio Americano de Reumatología dijo, una vez que se encuentren 4 de estos 7, ya se hace el diagnóstico de artritis reumatoidea. Estos criterios de clasificación de artritis reumatoidea, como les digo, son para estudios amplios. Cuando yo quiero hacer un estudio de un tratamiento para artritis reumatoidea, tengo que seleccionar a un grupo de población y ese grupo de población con artritis reumatoidea tienen que cumplir estos criterios. Para eso se hacen estos criterios. En un paciente específico, al cual un médico enfrenta a un paciente específico, también busca estos, pero no necesariamente, ¿ya? Un paciente puede cumplir no 4, sino 7 y decir, bueno, pues yo estoy excluyendo otras enfermedades y todo me hace evidenciar de que sea una artritis reumatoidea, ¿ya? Porque estoy descartando otras enfermedades. Entonces, la evolución de la enfermedad, ya les dije, monocíclico, policíclico y progresivo. El pronóstico de la enfermedad, ¿por qué está dado? El tiempo de enfermedad mayor de 2 años. A mayor tiempo de enfermedad, el pronóstico es peor, ¿ya? Entonces hay que tratar lo antes posible la enfermedad. En el diagnóstico de artritis reumatoidea, como les digo, es una enfermedad, es una artritis crónica que debe pasar las 6 semanas.
Hoy en día ya están bien establecidos que ya no es 6 semanas, sino un mes, 4 semanas. A partir de las 4 semanas yo ya estoy en capacidad de decidir es una artritis reumatoidea o no, ¿sí? Ya no voy a esperar 6 semanas, sino 4. Pero el hecho es de que uno quiere acortar el tiempo de diagnóstico de enfermedad. A más temprano se haga el diagnóstico y más temprano se dé tratamiento, el pronóstico es mejor, ¿sí? Las personas que tienen una personalidad estresante con depresión interviene mucho también un rol en el mal pronóstico, ¿ya? Es fundamental, por esto eso del control emocional, del estrés para poder controlarse a sí mismo y tener una actitud positiva ante la enfermedad y no una actitud depresiva. Es también factor importante el nivel socioeconómico. Personas pues que son de condición socioeconómica baja no van a tener oportunidad para consulta a un reumatólogo especialista, no van a tener oportunidad de acceso a medicamentos de primera línea en el tratamiento de estas enfermedades. Es fundamental hoy día una condición económica adecuada para poder enfrentar a esta enfermedad que es crónica, que es de muchos años y que requiere pues la disposición de un dinero adecuado. En el pronóstico también les dije que la positividad del factor reumatoideo conlleva peor pronóstico, la presencia de las vasculitis, la presencia de los nódulos reumatoides. En el pronóstico también intervienen, muchas veces es necesario el uso de corticoides en forma crónica por muchos años para controlar la enfermedad, pero el uso de corticoides conlleva efectos adversos a largo plazo de muchas entidades, ¿no? Dentro de ellos, por decir, osteoporosis, síndrome de Cushing, insuficiencia suprarrenal. Entonces, el uso de corticoides a largo plazo no es conveniente darlo. Hay veces es necesario porque no hay otra manera de controlar la enfermedad, pero el uso crónico de estos medicamentos también pues conlleva a un mal pronóstico por sus efectos adversos, Ahora, en el tratamiento no solo es medicamentos, ¿ya? No solo es medicamentos. En el tratamiento interviene el número 1, la educación. En general, en todas las enfermedades, cuando un paciente va a un médico, hay que explicarle qué consiste su enfermedad, darle tranquilidad, que el paciente adquiere tranquilidad y enfrenta mejor su enfermedad, ¿no? Cuando no se le explica su enfermedad, el paciente se va intranquilo, incómodo, con dudas, y esas dudas no conllevan a nada bien, no enfrenta bien la enfermedad. En la artritis reumatoidea hay que explicarles bien, hay que darse un tiempo para decirle en qué consiste su enfermedad, cuál es su pronóstico, cómo es su evolución, cuánto tiempo debe llevar el tratamiento, y explicarle su enfermedad para que él esté tranquilo. Cuando no se le explica, es un mar de dudas y toda duda es peor para una enfermedad. Muchos pacientes van a requerir terapia física, ¿no? Sobre todo en etapas crónicas, cuando haya deformidad articular, es necesario la terapia física. Después, la terapia medicamentosa, que vamos a ver después, es imprescindible dar medicamentos, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico ya es en una etapa última, cuando hay deformidades articulares, cuando hay anquilosis ósea de articulaciones. Hoy en día se usan mucho las prótesis, ¿no? Prácticamente hoy en día en el mundo existe prótesis para todas las articulaciones. Prótesis no es otra cosa que el reemplazo articular. Lo más en nuestros medios que se utiliza es el de caderas y de rodillas, ¿no? Pero en el mundo hay prácticamente de todas las articulaciones prótesis. Desde luego que no llegan al 100% de funcionalidad como un normal, pero sí tienen buen grado de aceptación. Les baja el dolor, ya pueden movilizarse mucho mejor. Entonces la educación, explicación de su enfermedad, se les dice hay que evitar el estrés y el aspecto nutricional también es importante. Todos los pacientes preguntan, doctor, ¿como carne o no como carne? La primera pregunta que hacen, todos tienen concebido que la carne empeora la enfermedad, pero en realidad la carne no tiene que ver nada con esta enfermedad. Sí puede comer carnes y algunos muy pocos pacientes sí les hacen mal las proteínas de la carne y entonces tienen que echar uso
a proteínas vegetales, pero eso es lo más raro. En general, la alimentación no tiene que ver nada en esta enfermedad, pero desde luego que es mejor todo lo que es alimentación vegetariana, desde luego que sí. Los vegetales, las frutas, verduras, los granos, tienen ¿qué cosas? Vitaminas antioxidantes, tienen los mismos antioxidantes, hay muchos antioxidantes, y entonces todo ello favorece. Desde luego que la carne de pescado es mucho mejor, desde luego que sí, porque tienen omega 3 y eso hace generar pocas prostaglandinas proinflamatorias. Si uno quisiera decirle al paciente coma más carne de pescado que le va a hacer mucho mejor, eso es lo adecuado. ¿Ya? Y dieta vegetariana. Siempre la rehabilitación física se va a dar en etapas de reposo. Cuando hay etapas de actividad articular, el paciente tiene que guardar reposo. Nada de rehabilitación física, porque si no los movimientos lo exacerban. Entonces, ¿cuándo se da la rehabilitación? ¿Cuándo se da la fisioterapia? ¿Cuándo se da la medicina física? Cuando está en una etapa de inactividad, cuando está en una etapa crónica, un tanto deformante, pero no hay actividad de la enfermedad. Ahí es cuando al paciente se le dice vaya a hacer medicina física, que le hagan ejercicios, que le apliquen calor para que usted pueda movilizarse mejor. ¿Ya? Y los medicamentos consisten básicamente, y tenemos acá los antiinflamatorios no esteroideos. A veces hay inflamación articular de cabeza, antiinflamatorios no esteroideos. Hemos hablado de los COX-2 para hablar del meloxicam, del celecoxib y de los cetericosib, que son los tres COX-2, los tres antiinflamatorios no esteroideos específicos para inhibir la enzima, la COX-2, ciclooxigenasa 2, y de esta manera generar menos prostaglandinas proinflamatorias, prostaglandina E2 sobre todo. ¿Ya? Estos son menos dañinos porque no producen gastritis y entre otros efectos adversos, son los más utilizados. Los antiinflamatorios no esteroideos que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2 también se usan, sí se utilizan. Todavía están en el mercado estos antiinflamatorios específicos como el diclofenaco, el naproxeno, los ketoprogenos, naproxenos, todos ellos. ¿Ya? También se usan también, pero con ellos hay que tener más cuidado en utilizarlos a largo plazo porque tienen más eventos adversos, más gastritis sobre todo, más úlceras. También un poco más de daño renal, un poco más de otro tipo de alteraciones. Entonces, siempre antiinflamatorios no esteroideos. Después, corticoides. El corticoide más utilizado con todo es la prednisona. Prednisona que se utiliza en dosis bajas. ¿Cuál es una dosis baja de prednisona? Utilizarlo de 5 a 15 miligramos por día. ¿Ya? 5 a 15 miligramos por día es una dosis baja de corticoides para disminuir el proceso inflamatorio. Dosis altas es cuando es de 20 miligramos hacia más. Dosis altas de corticoides. El uso de corticoides es siempre y cuando sea necesario usarlo. Y si es necesario usarlo porque no va bien con antiinflamatorios no esteroideos o con estos DARMES, tengo que utilizar corticoides. El concepto siempre es utilizarlo en la dosis más baja posible y el tiempo menos posible. ¿Ya? Hay veces eso no se puede dar y uno tiene que utilizarlo meses o años. Corticoides a bajas dosis. 5 miligramos preferible, 10 miligramos y no se puede ya 15 miligramos por día. Prednisona o sus equivalentes. Se puede hacer infiltraciones con corticoides de depósito, ya les dije, el principal es el acetato de triamcinolona, 50 miligramos intraarticular, cuando va dentro de una articulación. Si es periarticular, puede ser 10 a 20 miligramos. ¿Sí? Las infiltraciones con corticoides de depósito se hacen cuando en una articulación predominantemente está activa y las otras no están muy activas, están controladas. Pero una, por decir la rodilla,
está muy activa, muy hinchada. Entonces ahí le puedo hacer infiltración de corticoides de depósito. Los llamados drogas antirreumáticas de acción lenta o modificadores de la enfermedad, DARMs, los DARMs, ¿ya? Estos medicamentos, drogas modificadoras de la enfermedad, llamados también remisivos, aunque no son en realidad remisivos, básicamente el que más se utiliza es el metrotexato. El metrotexato, ¿ya? El metrotexate se utiliza en una dosis de 10 a 25 miligramos por semana. Su presentación viene en tabletas de 2.5 miligramos. También vienen tabletas de 15 miligramos, de 10, de 15 miligramos. Y también vienen en presentación en frascos para inyección vía subcutánea. Entonces la dosis es esta, desde 10 a 25 miligramos. Lo usual es utilizar 15 a 20 miligramos por día y dependiendo cómo vaya se puede aumentar a 25 o se puede bajar. Ese es el metrotexato, ¿ya? Piedra angular en el tratamiento de artritis reumatoidea. Después se puede utilizar sulfasalacina en dosis de 2 gramos por día. Otro DARMes son los antimaláicos como la cloroquina. Otro, dentro de los antimaláicos está la cloroquina, la hidroxicloroquina. Otro del más usado es las leflunomidas, 20 miligramos por día. Estos DARMes hay que utilizarlo desde un inicio. Hecho el diagnóstico de artritis reumatoidea, pasa el mes de enfermedad, yo puedo hacer el diagnóstico, comienzo con AINES, comienzo con DARMes, a la cabeza metrotexato, ¿ya? De hecho, así se comienza el tratamiento. Si es muy agresiva, me está ganando la enfermedad, doy corticoides, dosis bajas de cortisol. Ese es el tratamiento que se da para artritis reumatoidea. ¿Cuánto tiempo debo darlos? De acuerdo a la actividad. En general, no menos de 6 meses. Si después de 6 meses hay un buen control, comienzo a dejar los medicamentos poco a poco. Nunca se deja de golpe, nunca, ¿verdad? Si no, la enfermedad autoinmune se puede reactivar. Poco a poco se va dejando. Siempre se comienza dejando los antiinflamatorios. Si estoy dando corticoides, se comienza a dejar corticoides. Siempre la tendencia va a ser a dejar corticoides, el menor tiempo posible a administrar corticoides. Después iré dejando los antiinflamatorios no esteroideos y al final, si la enfermedad sigue inactiva, ya se controló, dejo los DARMes, dejo el metrotexate, dejo la leflunomide. Estos son los dos más utilizados, metrotexate o leflunomide. Poco a poco, de a pocos voy dejando el tratamiento. Si se activa otra vez tengo que reiniciar el tratamiento. Ahora viene la terapia biológica. La terapia biológica, que son anticuerpos monoclonales dirigidos contra citocinas. Entonces, ya les he dicho que muchas citocinas, como el factor de necrosis tumoral, interleucin 1, tienen muchos, cuando se producen en exceso, van a ser condicionantes, productores de muchos síntomas como anemia, sueño, fiebre, baja de peso, incremento de la velocidad de sedimentación, incremento de proteína C reactiva, ¿ya? Entonces, las interleucinas son causantes de efectos sistémicos. En este caso son interleucinas proinflamatorias. Estas interleucinas, al actuar sobre células blanco, por ejemplo, células de membrana sinovial, sobre macrófagos, incrementan la expresión de genes proinflamatorios. Genes que van a producir, ¿qué cosa? Factores proinflamatorios. ¿Cuáles son los proinflamatorios? Prostaglandinas, leucotrienos, proteasas, radicales libres de oxígeno, etc., etc. Entonces, esto hacen estas interleucinas proinflamatorias.
mayor producción de metaloproteasas por sinovitis, mayor producción de vasos sanguíneos angiogénicos para producir mayor inflamación, mayor expresión de moléculas de adherencia celular como el ICAM1 para que vengan más leucocitos, más inflamación. El factor de necrosis tumoral hará incrementar la producción de más interleucinas proinflamatorias, entre otros. Hay una serie de efectos proinflamatorios. Las interleucinas proinflamatorias característicamente son el factor de necrosis tumoral, la interleucin 1, la interleucin 6 también, la interleucin 17, ¿ya? Y sobre esto, el conocimiento de que estas interleucinas son proinflamatorias y producen daño, es que se va a producir la terapia biológica, anticuerpos monoclonales en el laboratorio, específicamente dirigidos contra estas interleucinas para neutralizar su acción, ¿ya? Eso es la terapia biológica, que se va a dar cuando tengo una artritis reumatoidea excesivamente activa, que no cede al tratamiento convencional con AINES, con corticoides en dosis baja o con FARMES, metrotexate, leflunomide sobre todo. Cuando me da un tiempo prudencial de 3 a 6 meses y no cede y sigue activa, tengo que hacer uso de terapia biológica, bloqueo de citocinas proinflamatorias. Citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, se producen anticuerpos monoclonales en el laboratorio específicamente contra esta proteína, el factor de necrosis tumoral. Ese medicamento se llama infliximab, que ya tiene algo de 15 años en el mercado. Hay otro que bloquea más bien al receptor del factor de necrosis tumoral y ese se llama el etanercept, ¿ya? Bloquear a su receptor para que el factor de necrosis tumoral no tenga sus acciones a nivel de células, todo un conjunto de activación de factores de mensajeros de señal, factores de transcripción y al final genes proinflamatorios. Esta es terapia biológica con infliximab para bloquear el factor de necrosis tumoral. Esta es terapia biológica con etanercept para bloquear al receptor del factor de necrosis tumoral. Hay también bloqueadores de los linfocitos B. Se producen anticuerpos monoclonales contra una molécula de los linfocitos B que es el CD20. El anticuerpo contra el CD20, ¿qué va a producir a nivel de los linfocitos B? Va a producir apoptosis, muerte de linfocitos B, ¿ya? En artritis reumatoidea se puede utilizar también este tipo de terapia, anticuerpos anti-CD20, sí. El medicamento se llama rituximab. Bueno, y entonces se utiliza terapia biológica contra factor de necrosis tumoral, contra interleucin 1, anakinra se llama, contra interleucin 6, Actemra se llama el medicamento, contra interleucin 17. También ya se está utilizando contra interleucin 12, que también es proinflamatorio, ¿ya? Entonces, cada vez se van a produciendo más anticuerpos monoclonales, uso de terapia biológica en la lucha contra esta enfermedad y sobre todo se utiliza en etapas graves de la enfermedad, en etapas un tanto avanzadas de enfermedad en la cual no va bien el tratamiento convencional. Este medicamento es muy caro, ¿ya? Y de ahí viene nuevamente el pronóstico. Pacientes que no tienen los medios económicos, les hablo de un promedio de 4.000 soles mensuales, cada uno de estos medicamentos, 4.000, 5.000 soles mensuales. Entonces la gente común y corriente no tiene, pues ¿dónde va a sacar? No siquiera un mes, no siquiera es curativo. Todo es para controlar la enfermedad, no para curar. Cualquier tratamiento es para mejor control. Y si uno utiliza terapia biológica, tiene que usarlo largo tiempo. 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años o más tiempo, ¿sí? Y entonces no va a haber plata, pues la gran mayoría no tiene. Los que tienen acceso son los asegurados, EPS,
mineros, eso sí tienen acceso, pero después la gran mayoría de la población no tiene. Hasta acá sería la clase de hoy día, chicos. Si tienen preguntas, me pueden hacer. ¿Y cómo sería, en qué afecta el metotrexate para que se use también el ácido fólico después de tomar? Siempre que se utiliza metotrexate, hay que utilizar ácido fólico. El metotrexate tiene efecto a nivel genético, sobre todo actúa a nivel de los TGL-1, que es el centro de autoinmunidad celular, ahí se mete el metotrexate, y ahí va a suprimir pues, la producción de interleucinas proinflamatorias, ¿ya? Y en eso interviene sobre la folasa, algo así, no recuerdo bien el nombre, ¿ya? Entonces deprime a la producción de esa dihidrotetrahidrofolato reductasa, algo así. Entonces hay que añadir ácido fólico porque si no puede causar esa depresión de esa enzima, puede causar depresión en la producción de linfocitos TGL-1 y de otros leucocitos y dar leucopenias. Uno de los efectos indeseables de dar metotrexate es producir baja en las defensas, leucopenias, ¿ya? Cuando se da altas dosis, sobre todo eso sucede. A nivel hepático también puede producir daño el metotrexate en exceso. Y entonces el ácido fólico, 0.5 miligramos diarios, contrarresta este efecto en la depresión de esta enzima, ¿ya? Que no se produzca leucopenia, que no se produzca elevación de enzimas hepáticas. Doctor, ¿y el tratamiento de una gestante? Hay medicamentos que se pueden dar y otros que no se pueden dar. En una gestante se puede dar AINES, sí, pero a un comienzo hay que tratar de evitar, ¿ya? Antiinflamatorios no esteroideos, los COX-2 se pueden dar, tratar de no darlo mucho tiempo. Después los corticoides se pueden dar, la prednisona se puede dar, siempre tratar de usar dosis bajas. Y lo que es metotrexate mejor no darlo. Leflunomide tampoco, no se sabe. El medicamento que sí se puede utilizar en embarazadas son los antimaláricos, cloroquina, hidroxicloroquina, ¿ya? Eso sí se pueden utilizar. No hay problema en el embarazo. Azatioprina también se puede utilizar en el embarazo, es otro medicamento alterno en el tratamiento de artritis reumatoidea. Con todo, en el embarazo, la artritis reumatoidea baja su actividad, la gran mayoría baja la actividad y no va a ser necesario administrar medicamentos, ¿ya? Porque por per se, en el embarazo hay un intercambio de la producción de interleucinas, más se producen interleucinas de autoinmunidad humoral, y eso amortigua la autoinmunidad celular y se baja el proceso inflamatorio en el embarazo. ¿Preguntas virtuales? Doctor, no se tiene. ¿Sí? En este caso, la anemia, ¿verdad? No le escucho bien, señorita. ¿Puedes repetir? Si es necesario tratar la anemia. La anemia, no se trata la anemia, no se da fierro. Porque si le doy fierro, condiciono mayor predisposición a la producción de radicales libres de oxígeno y por lo tanto más daño, ¿ya? Esta anemia se deja que por sí se corrija. Cuando el paciente se inactiva la artritis, per se, por sí solo, la anemia se corrige. El fierro se libera de los macrófagos y se normaliza la anemia. Glóbulos rojos comienzan a subir. Bueno, les agradezco mucho su atención. Ya yo los dejo con los demás docentes. Ya espero, Estefano, que todo esté bien encaminado. Pamela, ¿dónde está? Yo también, Pamelita. Lo han hecho muy bien. Yo les agradezco mucho desde el primer día. Creo que somos uno de los años que está desarrollando en forma normal sus actividades. Y todo gracias a ustedes, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿ya? Su preocupación por llevar bien las clases, porque esté bien al día, yo les agradezco mucho, ¿ya? Me despido de ustedes.
ya no nos volvemos a ver. Ya las otras clases son otros reumatólogos. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Lema, esta semana ya, pero es verdad, la próxima semana tiene que ser acá. A ver, ¿me podrías un poquito? Es probable que yo tenga que venir a marcar mi asistencia porque yo soy el coordinador. Ni modo, tendré que venir. De repente me ayudas un poco.